Castro nos quitó la lectura. La historia de Cuba se reescribe con Castro. Él cambia parte de la historia y pone como protagonista al movimiento 26 de julio. Por eso que él dice en el juicio que Martí era el autor intelectual. Por eso que él dice que en el 59 entraron los Bambises. Porque empieza a manipular la historia, empieza a manipular la verdad. Porque Castro no dice que él llegó ayudado, no por la masa de los cubanos, porque los millones de cubanos, de los 6 millones de cubanos en la isla, la mayoría no ayudó a Castro en la sierra. Castro fue ayudado por los que tenía que ser ayudado, por los que manejaban el poder económico de Cuba. Las élites económicas cubanas fueron las que catapultaron a Fidel Castro. El pueblo cubano jamás apoyó a Castro en su aventura. El pueblo cubano era crítico del movimiento terrorista, los actos de acción y sabotaje del movimiento de Fidel Castro en todas las provincias del país. Claro que sí. El pueblo cubano lo que es disimulador. Y en el 59 ese mismo pueblo salió a ver a los barbús y manipuló la historia. Y ese mismo pueblo se insertó a ese proceso de Castro. No fueron los comunistas nacidos en el comunismo, como he dicho en otras ocasiones. Manipuló la historia, manipuló la verdad y manipuló a todo un pueblo. Y fue por nosotros. Lo que tuvo Fidel Castro con el pueblo cubano fue una venganza contra un pueblo que no defendió la Constitución y que a él le cuadró que ese pueblo no defendía. Porque el movimiento obrero cubano tampoco salió a defenderlo, porque el movimiento comunista, los sinvergüenzas comunistas, estaban de pana con Fulgencio Batista y no salió el movimiento obrero. Como hoy, con 176 medidas que mete la dictadura cubana, que va a ser un congreso de los CTC cubana, los sindicatos cubanos no salen a protestar. ¿Por qué? Porque Castro le quitó la autonomía a la Central de Trabajadores de Cuba y la sometió al Partido Comunista de él. Castro desmembró el antiguo Partido Comunista. Y a los que no entraron por el hilo, que respondían totalmente al Kremlin de Moscú, él los eliminó. Y se quedaron los comunistas, que él se subordinaron completamente a Castro. Esa es la verdad. Castro fue por nosotros. Y ese mismo pueblo, leído antes de Castro, se dejó embaucar y nos metió en un embrollo, en guerras, en amenazas, y nos entretuvo con el tipo, con el país que él tenía, que sabía que podía legitimizarlo, los Estados Unidos, el gigante, el David Goliat, la historia de David Goliat. Y con esa victimización, él manipuló a ese pueblo. Y el pueblo se vistió de miliciano y el pueblo y la Constitución del 40, ¿para cuándo? ¿Para cuándo los derechos? No había derecho. El pueblo estaba entretenido. Fue capaz de emplazar cohetes nucleares. Y había un pueblo. Yo hablé con mi papá. No para jovencito. Se insertan en las milicias. Todos. Las milicias obreras, las milicias estudiantiles. Yo le pregunté, viejo, pero ustedes nos íbamos a morirnos todos. Implicando una guerra nuclear que ni ese pueblo sabía a lo que se estaba enfrentando. Él era capaz de desaparecer ese pueblo simplemente por su ego, pero no, él sabía. Lo único que hizo fue ponerlo a él, su nombre, en la geopolítica mundial.
eliminó la lectura del pueblo cubano, eliminó la verdadera educación del pueblo cubano. Y él tenía para tú hacer esto que él hizo, tienes que empezar a convertir a esa sociedad en analfabeta. A mí los amigos extranjeros, ¿y por qué no cae el castrismo? Porque lo organizó, porque comprometió a las familias y dividió a la familia cubana, porque para él llegar a lo que llegar y poder mantenerse, porque no es llegar, es saber mantenerse. Por eso llevan 67 años. Inclusive le pasó a sus maestros, a la Unión Soviética, le pasó, se mantuvo cuando aquellos se derrumbaron. Porque no es llegar, es saber mantenerse. Y como Castro, lo único que tenía que hacer Castro para mantenerse, el primer eslabón de secuestro, de división, es la familia cubana. Castro dividió los hogares cubanos. Cuando lo multiplica, dividió a la nación completa. En cada familia, mínimo tenía que haber un comunista o par de comunistas. Y ahí se rompe la familia. El pueblo cubano religioso, cristiano, católico, dejó de ir a las iglesias. Ir a las iglesias era un delito. Y la gente me dice, ¿por qué no se está ahí? Por esto. Porque fue un pueblo disimulador. Y ya nadie iba a las iglesias porque Castro hizo al principio lo que hicieron los revolucionarios en México, la revolución cristera, la lucha contra los católicos y cristianos. Él no dijo cierren las iglesias. Él fue, amenazó al pueblo. Y los revolucionarios no pueden ser católicos, no pueden ir a las iglesias. Mientras él estaba casado por la Iglesia Católica, estaba bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir del 59, la mayoría de los cubanos no se bautizaban, porque ese mismo pueblo tenía miedo de participar en las iglesias, porque tenía miedo de ser señalado. Y empezó a meter a los jóvenes negros en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio del Interior y al resto de la juventud en los puestos del partido del nuevo país. Y nos fuimos olvidando de nuestros derechos. Y le entregamos el alma a un sistema, a un señor que se sintió Dios. Creó un partido comunista al principio, que tenías que ser un ejemplo del carajo para el partido. Donde no podías tener dos mujeres. Era inmoral que un militante del Partido Comunista Cubano tuviera doble vida. Sin embargo, estos tipos de arriba, Castro, tenía varias mujeres y todos tenían varias mujeres. Qué manera de engañar a ese pueblo, ¿no? El pueblo se rindió. Dejamos de ir a las iglesias. Nuestros padres, nosotros que nacimos en el comunismo, pero no por el comunismo, con una educación manipulada, con un expediente de niño, con una cuadra, con unos CDR, vigilancia, el del CDR, el de trabajo voluntario, la Federación de Mujeres Cubanas, la milicia, todo el mundo vigilado. La guardia por la noche. Nos tenía entretenidos. Y nunca supimos que fue por nosotros. Y lo único que hizo fue ir por nosotros, porque nosotros, nuestro pueblo, nuestro antepasado y todos tuvimos un nuevo Dios, un Dios llamado Fidel Castro, que sentía desprecio por ese pueblo. Por eso tomó las mansiones de los ricos de antes, porque él podía hacerlo. Él y su cúpula podía hacerlo. Mientras el resto de la población
desde los años, principios de los años 62, 63, llegó el mejor control de un país. El diseño de la llamada libreta de abastecimiento, razonamiento. El pueblo no la vio llegar. Estamos hablando desde temprano, por eso es que estaba la película Memorias de su desarrollo, o Las 12 sillas. No las pusieron ahí. Una libreta era para una alarma para el pueblo cubano de la época. Hacer cola. Ahí comenzó el control de qué? De la alimentación. Ahí te voy a controlar tus fuerzas con el alimento. Te lo limito, te lo controlo y te tienes que portar bien. ¿Qué dice Peter Thiel, el hombre que está al lado de Trump? Te tienen que portar bien la sociedad porque todos necesitamos la internet. Porque hoy para vivir necesitamos la internet. Y en Cuba para poder vivir, comer, necesitábamos la libreta de razonamiento o de abastecimiento. ¿Es verdad o no? Creó un mecanismo de control que fue del carajo la libreta de abastecimiento. Toda esa libreta, la OFICODA, era manejada por el Poder Popular y por el Departamento Nacional de Información, el DNI, del Ministerio del Interior. Todo ese padrón tenía que ir al Ministerio del Interior. Y con los CDR, con el de vigilancia, que era informante de la contrainteligencia, tenía que informar todos los miembros del barrio, de la cuadra, con carnet de identidad. Y en la OFICODA para comer, que todos los años tenías que cambiar la libreta, tenías que ir con el carnet de identidad, con la dirección actualizada de los miembros de la casa. Una manera de controlar los movimientos en el país. Tú necesitas comer. Te creó como otro método de control que fue un aporte a la salud pública. Otro elemento de control, el médico de la familia. Cada 120 familias tenía el expediente de todos los cubanos. Cada 120 familias, un médico tenía el diagnóstico de enfermedad de toda la vecindad. Y ese dato se pasaba a salud pública y salud pública lo pasaba al Partido Comunista Cubano. El control de Castro fue un control perfecto con esa sociedad. ¿Y por qué permaneció? Por la ignorancia. ¿Qué hizo Castro en mucho tiempo? Los bailes populares, la tropical, las plazas las convirtió en muchedumbre de música, de bebida de mala calidad. Porque él entendió que esto es un pueblo guarachero, que esto es un pueblo sin responsabilidad, porque un pueblo con responsabilidad no hubiese permitido nunca que hubiese llegado un 10 de marzo de 1952. Simplemente es un pueblo de guaracha. Y como él entendió que es un pueblo de guaracha, él nos puso música y ponía bebida todos los fines de semana. Y llegaron las orquestas populares de música popular, que llegó en el momento perfecto, en la crisis, Bam Bam, y todo esto en la crisis de Bam Bam Bam, las 10 millones van. Un tipo que movilizó a la nación completa, arrastró al país completo a una debacle económica.